Vale. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a dar comienzo al taller número 4 de, de los talleres metodológicos para la incorporación de la perspectiva de género en la investigación sociológica. El taller 4 lo vamos a dar nosotros y Paula. Somos José, Nacho, Paula, Nico y José. ¿De acuerdo? Soy profe aquí en la facultad del Departamento de Sociología. Buenas. Y nada, me incorporé hace como 1 año y medio a esta facultad. Antes estaba trabajando en la Universidad de Málaga. Yo hice la licenciatura aquí, en esta facultad donde estoy estudiando, y después hice el máster y el doctorado en la Universidad de Málaga y he estado trabajando en el CSIC, ¿vale? Como técnico de investigación, para que sepáis un poco de dónde vengo y demás, ¿no? Bueno, lo primero, por supuesto, nosotros nos vamos a centrar en este taller, en el taller 4 de las nuevas masculinidades en el aula, y queríamos empezar comenzando sobre todo con, ¿creéis que existen las nuevas masculinidades? Porque de hecho el taller se llama así, nuevas masculinidades en el aula, y viene con una interrogación. Entonces, os quería plantear, tanto a los que estáis de forma presencial como a las personas que estéis conectadas online, que si creéis que existen las nuevas masculinidades. Aquí es sobre todo un taller interactivo, no queremos que sea la típica charla de los pantocratos iluminando al pueblo, porque yo creo que aprendemos más los que estamos aquí arriba que los que estáis abajo en la mayoría de las veces. Entonces, sentiros totalmente libres para que contestéis. Dime. Ajá, ¿tu nombre era? Patricia. Entonces, fíjate, en la respuesta que me da, me dice, hola, me dices que por suerte sí, que existen nuevas masculinidades, y me dices, yo creo que por suerte sí. Ahí en ese comentario hay un juicio de valor de que las nuevas masculinidades parece ser que son positivas, ¿no? Por si es por suerte. ¿Alguien comparte la opinión de Patricia? ¿Creéis que realmente que existen nuevas masculinidades? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Dunia. Pues Dunia, ha dicho una palabra que es clave, de construir, ¿vale? No sé si habéis visto a estos grandes chefs, que siempre son ellos los que acaparan los medios de comunicación y no tanto ellas, que son las que casi siempre han alimentado al resto de las personas, ¿no? Estos chefs dicen, vamos a deconstruir la tortilla de patatas, y se llevan pues unas cuantas estrellas Michelin, ¿no? Pues nosotros vamos a intentar deconstruir lo que se supone que es una masculinidad que ha mantenido el propio sistema, ¿vale? Y ahora veremos cómo se llama ese tipo de masculinidades. Y ahora, ¿qué características creéis que diferencian a estas nuevas masculinidades de las anteriores? Siempre hablamos en plural porque, aunque hay alguna que se posicione como en un rol dominante, a lo largo de la historia de las sociedades ha existido distintas formas de masculinidad. Lo que ahora veremos es que casi todas han compartido unos elementos comunes, ¿vale? Que es la palabra a la masculinidad con la que nos vamos a comparar en la nueva masculinidad. Entonces, ¿qué características creéis que tienen estas masculinidades que las diferencia a las otras? Ha dicho Dunia de construir, ha dicho la compañera que por suerte, o sea, parece que son positivas. Entonces, ¿alguien tiene otra opinión distinta? Sí. Ajá. Vale. O sea, parece como que ampliaran su perspectiva, ¿no? Bueno, podría ser. ¿Alguien tiene una opinión distinta a la de Dunia? Dime, Patricia. Ajá. De la asertividad. De acuerdo. ¿Y alguien tiene una opinión un poco para llevar un poco la contraria? A mí siempre me gusta buscarle los 3 pies al gato. Entonces, ¿alguien le busca los 3 pies al gato a esta nueva masculinidad? Dime, María.
Interesante lo que dice María. Bien. O sea, parece como si fuese una forma de me comporto así para ser reconocido como, pero no porque sea realmente así. Interesante. Bueno, pues a ver si me deja. Pues si le puedes, vamos, si no te importa, Paula, ¿eh? Muchas gracias, Paula. Pues eso, con la flecha es suficiente. A veces, sí, eso. Ay, muchas gracias. Bueno, pues lo que yo he dicho de que comparándola con las anteriores, si cogemos a la socióloga Rennie Connell, ¿vale? Una socióloga, profesora de la Universidad de Sydney, estuvo en varias universidades de Australia, una mujer trans que cambió de sexo a principios del siglo XXI, pero en 1980, en sus primeros escritos, en 1985, ya fue la primera persona que introdujo el término masculinidad hegemónica. Y principalmente os he compartido un enlace precisamente que podía ver uno de sus libros. Por supuesto, todo esto es material extra y demás para que lo tengáis, ¿vale? Habla precisamente de que esta masculinidad hegemónica, su piedra angular es la ventaja social del hombre frente a la mujer como subordinada. ¿De acuerdo? No es mayoritaria, es decir, es mayoritaria en el sentido de que pocos hombres podemos reconocerlos como tipología pura de masculinidad hegemónica. Pero lo importante no es cuántos hombres se pueden guardar en ese cajón de masculinidad hegemónica, sino que incluso modelan su identidad en base a cuántos se acercan o se alejan de esa masculinidad hegemónica. Imaginaros las personas que se consideran antisistema. Para poder considerarse antisistema, tiene que haber un sistema. Igual que las personas que son, pues, prosistema. Para poder ser prosistema, tiene que haber un sistema que te genere unos modelos, unos ideales. Pues en este caso, lo interesante de la masculinidad hegemónica es que presenta unos modelos de ideales de fantasía y de deseo, que son muy claros, que están muy marcados, que son unos mandamientos, unas actitudes muy claras. Tiene esos límites claros de cómo ser hombre. Te dice exactamente qué te tiene que esperar de ti, ¿vale? Y nos posicionamos en relación a este modelo. Esto es lo importante. Por favor, Paula, una más. Esto es lo importante, estos 3 puntos. La siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente 2 investigadoras de la Universidad de Camilo José Cela, publicado un artículo que se llama Nuevas o viejas masculinidades, el rol masculino entre los adolescentes españoles, que precisamente lo he cogido porque como vamos a hablar de las universidades, ¿no? De las desigualdades de género en la universidad, en el aula universitaria, estas 2 investigadoras tenéis una de las tablas, que está adaptado de un texto, donde habla sobre mandamientos básicos, conductas y sobre todo las 6 dimensiones, como si fuese la bienaventuranza, de lo que sería ser realmente masculinidad hegemónica pura, ¿vale? Si vemos la siguiente, nos vamos a acercar para que podamos leer un poquito. Si os fijáis, lo más importante acá, en las primeras 3 dimensiones, es la autosuficiencia e individualismo. Es decir, el mandamiento básico sería valerse por uno mismo, ser independiente y no apoyarse en nadie, destacar como diferente y superior. Eso es uno de los mandamientos de la masculinidad hegemónica. ¿Qué conducta lleva ese mandamiento? Pues la autoconfianza, la autonomía, el individualismo, para demostrar superioridad, ¿vale? Fijaros que concuerda con lo que dice Connell, con el tema de precisamente dominación del hombre frente a la mujer, que siempre queda en un papel de subordinación, ¿vale? Trascendencia, otro de las dimensiones será trascendencia, éxito y prestigio. Fijaros, esto es la esfera pública, que eso también destaca las características de esta masculinidad hegemónica. Lograr el éxito, el poder, alcanzar una posición social relevante a través de profesional. Obtener reconocimiento social. Se obtiene reconocimiento por tu valía de ser hombre si tienes un reconocimiento en la esfera pública. Lo privado ya no es tan importante, ¿de acuerdo? Búsqueda del éxito profesional, ambición, competitividad laboral. Otro aspecto es trabajador, proveedor, responsable de su familia. Responsable. No cuidador de su familia, responsable.
ser responsable de su mujer e hijos, ser capaz de ofrecerles protección y sustento. Protección y sustento, pero no cuidado, que es distinto. Por eso hay una asunción del rol dominante de cabeza de familia, inclinación a satisfacer las demandas, que impone su carrera profesional y menor preocupación por aspectos domésticos y aquellos relacionados con la crianza de hijos. Os vamos a pedir, he abierto un foro que ahora pondré visible, para que tomamos la decisión ayer, los compañeros y yo, con Paula, para precisamente generar un foro donde os vamos a pedir que penséis situaciones cotidianas y que hagáis un análisis, incluso si queréis, individual y muy, muy profundo y personal, íntimo, si queréis, eso ya si queréis lo compartís o no, sobre actitudes que veáis de masculinidad hegemónica que podéis ejercer vosotros y vosotras, que se puede ejercer también por ambos sexos, o de personas cercanas o de cualquier aspecto que habéis visto en el barrio o en la clase o lo que sea, ¿vale? Para que lo podamos compartir y demás. Si queréis compartir algo de una forma un poco más íntima, pues lo podéis hacer a través del email, lo podéis mandar a mí o a cualquiera de los compañeros. Y mira, José, yo he pensado esto, o Nico, yo he pensado esto, tal, y me interesaría. Fíjate lo que he encontrado, ¿no? Mirando un poco para allá. Luego os pondré un ejemplo de un texto que escribí hace un año, que se publicó en un diario balear, sobre mamá, ¿quién eres? Aparte de ser mi madre. Un análisis que hice yo de mi relación con mi madre. No hace falta que, entre comillas, sea tan profundo, tan íntimo, tan de desnudarse, pero que penséis sobre estos hechos que se ven hegemónicas, ¿vale? Fijaros, satisfacer a su familia, ser rol dominante. Os pongo de ejemplo cuando mi pareja y yo tuvimos a Alejandra, a nuestra hija, estábamos en situación de desempleo en ese momento. Y después mi pareja empezó a trabajar automáticamente. Pues mucha gente decía, qué bien que uno de los dos empiece a trabajar, porque es una situación pues, que hace falta un sustento económico, pero qué pena que haya sido ella y no haya sido él, por mí. Incluso lo decía gente muy cercana a ella. ¿Por qué? Porque se presupone que si uno de los dos tiene que salir y demás y traer el sustento económico, tendría que ser él y no tanto ella. Mejor ella que ninguno de los dos en las parejas heterosexuales, pero si pudiera ser los dos, mejor. Y si solo es uno, pues quizá mejor él que no ella, ¿vale? Incluso personas más cercanas a mi pareja, a Anabel, que a mí mismo, lo pensaban así. Por favor, Paula, muchas gracias. Otra es el heroísmo y la violencia, que también la está comentando la compañera, ¿no? El tema de la violencia, la deconstrucción, pues ser fuertes, valientes, luchadores, no rendirnos. La superioridad sobre las mujeres, siempre de forma manifiesta y latente, se ve claramente que cada persona ocupa un rol en base a el género, ¿vale? Ya sabéis, bueno, lo habréis visto con las compañeras, con todo lo que estáis en los talleres, ¿vale? No me meto en eso. Y sobre todo la heterosexualidad activa. Hay que ser hetero, ¿no? Habéis visto los grupos de WhatsApp y demás de algunos hombres, no de tal, ¿no? De a lo mejor, pues sí, abanderando el feminismo, lo que tú quieras, pero después entre ellos, pues, demostrando esa masculinidad hegemónica con una heterosexualidad activa, ¿no? Está, no sé qué, pues conocí tal. Pasa a la siguiente, Paula, muchas gracias. Después, fijaros, lo importante es que nos posicionamos en relación a este modelo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de varias pluralidades de masculinidades. O sea, con él no habla solo de la masculinidad hegemónica, sino también de unas masculinidades que aparecen, ¿vale? La primera de ellas sería las centrales, que están asociadas a la autoridad y al poder. Después tenemos las segundas, que serían las subordinadas, que precisamente huyen del autocontrol emocional. Habéis comentado antes lo de que podíamos expresar nosotros, ¿no? Las nuevas masculinidades, que podría ser eso, ¿no? Pues estas masculinidades subordinadas, precisamente lo que huyen es del corsé que le genera al hombre el hecho de tener que cumplir con el rol de masculinidad hegemónica. Y después tenemos las cómplices, que también lo ha dicho María. Fijaros cómo estabais, vosotras habéis dado la conferencia, porque las masculinidades cómplices se benefician del sistema hegemónico sin representar sus potencialidades. Son personas que no manifiestan ser masculinidad hegemónica, que incluso podrían decir que somos masculinidades subordinadas, que queremos ser otras nuevas masculinidades, pero que realmente lo que hacemos al final es aprovechar
los privilegios que nos genera el sistema patriarcal y lo que nos beneficia en la masculinidad hegemónica, ¿vale? Entonces, por eso se llaman cómplices. Porque incluso a veces pueden ser personas que no se metan en cuestiones de feminismo. Es decir, no, yo en este tipo de cuestiones no dejo, yo dejo que lideren ellas, porque es una cuestión de la mujer y demás, y se apartan, son como muy bonitos aliados, se apartan, dejan el protagonismo a ellas, pero después, a la hora de la verdad, pues sí me beneficio del sistema patriarcal y de los privilegios que tiene la masculinidad hegemónica. Por eso le reconoce como masculinidades cómplices. ¿Qué vamos a ver aquí en el taller, ¿no? En este taller, nuevas masculinidades en el aula. Pues vamos a ver primero las desigualdades de género, ¿vale? Y en este caso en la universidad. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, os cuento un poco mi caso. Como son unos talleres metodológicos, precisamente os voy a contar una cuestión que estoy investigando. Yo estuve participando en un proyecto de educación educativa en Málaga, donde estuvimos estudiando a todo el alumnado que recibía docencia por el área de Sociología en el Departamento de Derecho de Estado y Sociología de la Universidad de Málaga. Entonces, investigamos a personas que estudiaban Ciencia de la Comunicación, Ciencia de la Educación, Criminología, Relaciones Laborales, Trabajo Social, porque en Málaga el departamento, el área de Sociología es la más antigua de Andalucía, pero no tienen titulación de Sociología, no es como aquí en Granada, ¿no? Entonces, haciendo un análisis, un marco teórico y una contextualización de este proyecto, vimos que ellos siempre estaban más orientados a lo que se llama STEM, ¿no? Que en el acrónimo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿vale? Y hay una mayor valoración social y prestigio precisamente a esa área, igual que también lo hay en salario, ¿vale? Ellas tienen una menor visibilidad en puestos de liderazgo. Y también vimos que había un mantenimiento de relaciones de poder patriarcales, precisamente en el ámbito en el ámbito educativo, que ya nos va construyendo, si queremos reconocernos con una identidad u otra, que hay muchas, pero queremos acercarnos a tipologías dicotómicas, pues si yo soy hombre, masculino, heterosexual, cisgénero y demás, y quiero que me vinculen con eso, bueno, quiero que me voy a acercar más a estas características, ¿vale? Y sobre todo mantenimiento de estas relaciones patriarcales. Una de las cuestiones que vimos en el proyecto de innovación educativa es que queríamos precisamente hacer grupos de trabajo para presentaciones de trabajo en la asignatura. Porque el aprendizaje cooperativo es una de las metodologías más generalizadas de aprendizaje, es donde más se aprende. Pero fijaros, se aprende de forma activa y pasiva. Si yo me meto en un grupo de trabajo y el grupo de trabajo toma unos derroteros metodológicos, pues esta persona es la que va a ser el líder o la líder, esta persona es la que va a ser más callada y tal, pues aprendemos no solo la materia que vamos a presentar al resto de los compañeros y compañeras, sino también aprendemos de forma activa una forma de comportamiento a la que me tengo que adaptar. Hay una mayor estructuración y guía para el estudiante. Se les da una serie de premisas y ellos van aprendiendo, pero también toman decisiones propias. No es tanto como cuando hacemos un examen que tienes que contestar unas preguntas. Ofrece un mayor control al personal y después también hay un aprendizaje entre iguales beneficioso en la evaluación, que eso es muy interesante, porque una de las cuestiones que más le gustaba al alumnado era escuchar a otros compañeros presentando un tema y, ostras, pues yo no había visto esto, pues tal, y ahora te voy a... Pues esto no estoy de acuerdo, por esto, ¿no? Entre comillas, el profesorado éramos un actor mucho más pasivo, ¿no? De acompañar. ¿Qué se hizo? ¿Qué características este proyecto de innovación educativa? Pues que se trabajó en 7 asignaturas de 5 titulaciones distintas con 3 profesores y 2 profesoras. Utilizando la rúbrica. La rúbrica, no sé si lo conocéis, pero una forma de evaluación que no fuera puesta. Pues utilizó bibliografía, más de 2 referencias bibliográficas, entre 2 y 5. Es una forma de evaluación un poco más cualitativa y que quizá pues, recoge un poco más las singularidades de una evaluación más que una nota final. ¿De acuerdo? La unidad debería evaluar de manera individual a cada participante en su exposición grupal. Aunque había una exposición de grupo y había una evaluación para el grupo, después había una evaluación individual para cada miembro del equipo de trabajo y había una mayor implicación y responsabilidad del alumnado sobre su propio aprendizaje. Y ya lo último con esto es que los hallazgos que encontramos en este proyecto de innovación educativa era que había un nivel
de acuerdo medio alto con las calificaciones otorgadas por compañeros y compañeras. O sea, el alumnado entendía que sus propios compañeros y compañeras le habían puesto una nota acorde con el esfuerzo realizado. Los resultados preliminares encontraban diferencias del alumnado evaluado por sexo. Empezamos a encontrar que ellos y ellas no eran evaluados de la misma forma. Incluso los evaluadores en función del sexo de los evaluadores, entendiendo la variable sexo de una forma tradicional dicotómica. ¿De acuerdo? Ahora, vimos que había una alta satisfacción del alumnado con el uso de esta corrubri, ¿no? De estas formas de evaluación. O sea, estaban muy contentos de que hubiera una evaluación compartida por parte del profesorado y también del alumnado. Y que nos a analizar estadísticamente la diferencia de la evaluación que ha otorgado el alumnado frente al que ha puesto el profesorado de forma individual a cada integrante de los grupos prácticos. Es decir, esto nos llevó a mí y a una compañera, a Livia García Faroldi, a estudiar esto. Ostras, esto no lo hemos podido estudiar con este proyecto, pero esto es muy interesante. Entonces, nos llevó a esto, a trabajar. Bueno, con mi compañera Livia lo hice en la Universidad de Málaga, ¿vale? Todo esto es Málaga y todo esto es docencia presencial, antes de pre-COVID, ¿vale? De hecho, es el primer semestre, cubre hasta el primer semestre del curso 2019-20. En el segundo semestre, que íbamos a coger más datos, no pudimos con todo el tema de la pandemia, porque, claro, cambia todas las reglas de juego y cambia todo. Y podría generar errores muy significativos de los datos. Entonces, ¿qué he hecho? He incorporado datos este año, que ha habido enseñanza, no solo, o sea, solo presencial, no ha habido también docencia online, y lo he hecho con un máster. He dado este año en el máster del profesorado y he intentado incluir a este tipo de alumnado, que siempre para un alumnado que no es de grado, que ya tiene una titulación de grado, que tiene una edad, a ver si se repetía lo que estábamos recogiendo. Todo esto ya se ha publicado en un capítulo que os he compartido, ¿de acuerdo? Por lo menos hasta lo de Málaga. Lo de Granada, pues lo he incorporado yo y espero incorporar más evaluaciones. Si os fijáis, tenemos aquí tendríamos una misma asignatura con dos grupos distintos y en cada grupo, segundo B, segundo C, hay dos subgrupos. Porque como eran tantos alumnos, se dividían en grupos de 33, 34 y en estos 33 había distintos grupos que eran de trabajo. Entonces, a lo mejor había 6 grupos de trabajo, 7 grupos de trabajo y entre ellos se exponían y se evaluaban. Entre los 34 igual. Aquí 30 y aquí 20. Esta misma asignatura dada por profesorado distinto. Se obtienen los mismos resultados, ¿vale? Para que os fijéis que no es solo cuestión de que sea un profesor o una profesora, no. Distintos profesorados, misma asignatura. Se encuentran los mismos resultados. Otra asignatura, otra titulación en la Universidad de Málaga y pasa lo mismo. Íbamos a recoger más para conseguir por lo menos 7, pero pasó la pandemia. Y ahora he incluido en el máster, como son muy pocos alumnos, eran 33, bueno, eran 34, pero una alumna se cogía evaluación única, no tuvo que hacer todos los trabajos, pues de los 33, en un solo grupo, conformaron también grupos de trabajo, ¿vale? En análisis inferencial, que algunos compañeros y compañeras me habéis sufrido y padecido o disfrutado de esa asignatura, como la asignatura es distinta, no se podía hacer este tipo de trabajos, ¿no? O análisis de datos sociopolíticos. Pero en el máster, en la asignatura Sociedad, que hay una errata, falta la D, Sociedad, Familia y Educación, sí lo pudimos hacer, ¿vale? ¿Qué nos llevaba esto? Que tenemos 80 alumnos y 107 alumnas, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, en cada uno de los subgrupos siempre hay un poco más de alumnas que de alumnos, entendiendo la variable sexo como dicotómica, ¿vale? Entonces, solo tenemos un grupo que hay más hombres que mujeres en este subgrupo. Pero todo está 57% de alumnas, 64, 40, 75, fijaros que está mucho más feminizado, 63, 62,9, 69,7. Siempre hay más alumnas que alumnos, ¿de acuerdo? Vamos a ver las características precisamente de estos equipos de trabajo que se organizaron y que hemos analizado. Tendríamos que de los 42, son 42 equipos de trabajo, grupos de trabajo. Todos, la mayoría, son por 4, 5 o 6 integrantes. Hay un 4,8 y otro 4,8 de 3 integrantes y de 7. Normalmente los trabajos siempre se piden que sea de 4 o 5 o de 5 o 6. En algunos trabajos de 4 siempre se nos cae alguien. Hoy mira que se ha dado de baja o que no va a hacer la asignatura, que la deja. Nos quedan en 3. Muy pocos grupos, pero ha pasado. Y en algún grupo, oye, José, o el profesor que fuera,
que somos 6, pero es que se ha quedado un alumno, un compañero por ahí perdido, podríamos rescatarlo para no dividirnos ahora en 2. Venga, pues. Pero lo normal es que fueran grupos de 4, 5 o 6 personas. Esto es muy importante. ¿Cómo se organizaron los grupos? De forma voluntaria, ¿vale? De forma voluntaria. Y ahora vamos a ver cómo se conforman. Empiezan a agruparse, toman la decisión, incluso del tema que van a trabajar dentro de la asignatura. Deciden hasta temática. Fijaros, se construyen de los 42 en titulaciones distintas, en universidades distintas. Solo se construyen 4 grupos solo conformados por hombres, 5 solo conformados por mujeres. Mayoritariamente hombres, que al menos el 75% de sus miembros fueran hombres. Imaginaros, pues vamos a pensar en 4 personas, 3 chicos y una chica, ningún grupo. O 4 chicos y una chica, ningún grupo. Ningún grupo. Mixto, es decir, que menos del 75%, o al menos el 25% del otro, o el 26% del otro sexo, lo hemos considerado mixto, ¿vale? 17 grupos. Igual que mayoritariamente mujeres. Esos 2 grupos son los mayoritarios. Los mixtos y los que mayoritariamente son mujeres. Hemos visto que era un grupo donde había más mujeres que hombres. Pues fijaros, 40,5, 38,1. Y solo mujeres 5. Vale. ¿Qué llama la atención de esto? Lo que nos llama es que no se conforman grupos con solo una alumna y el resto alumnos. Ningún grupo en la Universidad de Málaga y Granada estudiado se ha conformado un grupo con una sola compañera y el resto de compañeros. El compañero estamos hablando 3 o más. Imaginaos que hay algún grupo de 3 y son 2 chicos y una chica. No se ha considerado. Mayoritariamente hemos dicho que el 75% o más el porcentaje de uno de los 2 sexos. En este caso, de hombres. No hay ninguno. Y ha pasado en todos los grupos. Es importante. Vamos a analizar no solo cómo se conforman los grupos, vamos a analizar otra cuestión de desigualdades de género. Se elige siempre un portavoz de forma voluntaria. Lo elige el equipo, el grupo de trabajo elige quién va a ser la persona que va a ser portavoz. Simplemente el portavoz era la persona que entregaba el trabajo y demás. No tenía que hacer otro tipo de labores. Pero ya sabéis, cuando decimos portavoz, fijaros lo que dice la RAE. Como la persona que está autorizada para hablar en nombre y representación de un grupo o de cualquier institución o entidad. Pues vamos a ver qué nos dice. Fijaros, tenemos 80 alumnos, 127 alumnas. 20 alumnos han sido portavoz de los 42 grupos. 22 alumnas han sido portavoz de los grupos. La probabilidad de ser hombre y ser portavoz es 0,25. La probabilidad de ser mujer y ser portavoz es 0,1732. Casi 8 puntos por debajo. Pero ahora vamos más allá. Esta sobrerepresentación de ellos como portavoz del equipo de trabajo es incluso mayor en los grupos mayoritariamente conformados por alumnas, en los mixtos. Los mixtos hay más equidad de reparto entre alumnos y alumnas como portavoz. Fijaros, en los grupos mixtos el 29,7 eran alumnos y el 70,3 alumnas. 52,6 de los grupos está liderado o es un portavoz del hombre. Y en el 47,4 ellas, son las alumnas son las que son portavoz. Vale, ostras, llama la atención. Pero es que aquí es más exagerado todavía. Tenemos un 20,6%, son 16 grupos de trabajo. 16 grupos de trabajo, donde hay 16 alumnos que están en 16 grupos distintos. Están ellos solos frente al resto que son compañeras. 20,6, 79,4. Pues en el 46,2 y en el 53,8. En el 46,2 ellos son portavoz. Entonces, si os fijáis, la siguiente información sería que en casi la mitad de los equipos conformados por un alumno y 3, 4 o 5 alumnas, que así son los grupos mayoritariamente conformados por mujeres, ellos han sido elegidos como portavoz. De los 13 grupos que se han conformado, 6 de ellos, o sea, uno más y es la mitad. En 6 de ellos, el único hombre ha sido elegido como portavoz. Fijaros, cuando mayoritariamente son mujeres. Otra cuestión importante, fijaros, como estamos evaluando y lo que queríamos era ver si había diferencia estadísticamente significativa en la nota que ponían cada alumno y cada alumna a su compañero o a su compañera que estaba exponiendo, ¿vale? Vemos diferencias, ¿vale? Siempre ellos mejor evaluados que ellas. Siempre.
pero las diferencias no son estadísticamente significativas. Solo, dice, el conjunto de la clase con respecto al docente tiende siempre a evaluar mejor que el profesor, es normal. Me dijo precisamente la compañera Ana, la burgués que dio uno de los talleres, que ella le había pasado normalmente lo contrario, que la clase era como más exigente que el propio profesorado, ¿no? En nuestro caso, en todos los casos, menos aquí, en segundo C, para ellas, hacia la alumna, la clase da mejor puntuación que el profesorado, ¿vale? Pero no son diferencias estadísticamente significativas en este caso. La calificación. Pero si miramos más allá de las calificaciones, lo que buscamos es la distancia. Es si el profesorado le pone, por ejemplo, a Patricia, ¿era, no? A Patricia le pone un 8,3, ¿qué le pone un compañero de la clase? Pues le pongo un 8,5. Y otra alumna, ¿qué le pone a Patricia? Pues yo le pongo un 8,45, ¿vale? La distancia de ese 8,3 a ese 8,47 de media, ese 0,17, ahí sí encontramos diferencias estadísticamente significativas. Existen esas diferencias y dice, entre las puntuaciones del alumnado, las puntuaciones del alumnado, del conjunto de la clase, con respecto al docente. Y hay diferencias estadísticamente significativas no en conjunto, sino por sexo. Fijaros, vámonos a la primera columna, ¿no? La de total. A todo el conjunto de la clase se le sube 0,3, es decir, cualquier alumno o cualquier alumna que tiene un 8,5 por parte del profesorado, el grupo de clase le da un 8,3. Siempre se puntúa mejor por parte de los compañeros y las compañeras. Pero a ellos se les suma 0,45 con respecto a la nota que le haya puesto el profesor o la profesora. Y a ellas el 0,20. O sea, a todos se les suma, pero a ellos más que a ellas. Y estamos hablando no el profesor o la profesora, el conjunto de la clase. Y las clases casi siempre han sido feminizadas. O sea, hay más alumnas que alumnos, menos en una de todas las que hemos analizado, que creo que eran 8 subgrupos, ¿vale? En todas. En segundo B, segundo C, el primero E y en el MAES, en el máster. En todas, incluso, fijaros, ¿os acordáis la que hemos visto antes de que no había diferencia estadísticamente significativa y que incluso la clase le daba un poquito peor nota al conjunto de la clase, bueno, al conjunto de la alumna, que el profesor o la profesora? En este caso creo que era profesora. Es que a ella la clase le ha bajado puntos con respecto a la nota que le ha puesto el profesor o la profesora. En este caso, pero da igual, aunque no es que le baje, es que si le suma, no le suma tanto como cuando es a ellos. ¿Vale? No tenéis ninguna teoría. Podría ser por ahí. Mis tiros van por otro lado, pero podría ser. Tendríamos que investigarlo más. Yo creo que es por otra cuestión de lo que hemos visto antes de lo que has dicho tú de lo de la chapa y el pin. Por ahí puede ir. Yo creo que va por ahí, pero puede ser lo que comenta Pau, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Sería muy interesante ver precisamente, y ahora os cuento, ahora voy a presentar unos datos de la asignatura de técnica de producción de datos sociopolíticos que se da aquí, que la estoy dando en segundo semestre. No puedo meter todos los datos porque todavía no han hecho la evaluación y además los meteré. Pero he hecho una encuesta, que si puedes, Paula, y así ya vamos avanzando precisamente sobre eso. Estas desigualdades, ¿no? Ahora precisamente he puesto esta pregunta en un cuestionario que le he pasado al alumnado. Tengo 70 alumnos matriculados aproximadamente en esa asignatura. De los 70 contestaron 34. De los 34, 32 contestaron hombre o mujer en la pregunta ¿cuál es tu sexo? Una persona no contestó y otra persona puso no binario, ¿vale? Entonces, recogiendo a los 32 que contestaron o hombre o mujer, porque los otros son solo dos personas, le preguntaba que qué nota de acceso habían tenido a la universidad. Ya sabéis que la puntuación de acceso a la universidad es de 0 a 14. Lo que hice para poder comparar con la nota que creen que va a sacar en la asignatura, que siempre es de 0 a 10, recalculé a escala 0 a 10, ¿vale? Fijaros,
El total de este alumnado, que simplemente es un análisis exploratorio, no podemos ver si, no podemos hacer teoría sobre esto. La clase tiene aproximadamente un 6,4, más o menos. Ellos tienen menos de 6 y ellas tienen un 7 de acceso a la universidad. Le preguntamos qué nota aproximadamente te gustaría obtener en esta asignatura, es decir, aquí también hay otra errata. Aquí en este caso sería preferencia. Entre hombres y mujeres no hay diferencia estadísticamente significativa. De hecho, ella un poquito más. Como son 16 hombres y 16 mujeres, que también me llamó la atención, en la clase a la que doy yo asignatura esta técnica, hay más hombres que mujeres. Está en torno a 55 versus 45%. Pues contestaron igual de hombres que de mujeres. O sea que para contestar en la encuesta, que es anónima, sí participan normalmente más ellas. Y eso me pasa siempre que paso una encuesta de evaluación de mi actitud o de mi actividad como docente. Normalmente ellas contestan más a estos cuestionarios que ellos, ¿vale? Pues, vamos, no hay diferencia estadísticamente significativa. De hecho, a ella le gustaría sacar algo más, pero vamos, no es estadísticamente significativo. Pero aquí está el meollo. ¿Qué nota aproximadamente crees que vas a obtener en esta asignatura? La media es en torno al 6,6,5. Ellos más de 7. Ella menos de 6. Cuando ellas tienen mejor nota de acceso a la universidad, y estamos hablando de primero de carrera, que no es que lleve, yo accedí con una nota y que ya voy en tercero o cuarto y a lo mejor la carrera se me puede dar mejor o peor, aunque yo tuve mejor acceso. O sea, que se evaluaron hace poco la mayoría de los alumnos. Hay alumnos que a lo mejor han hecho una carrera y después han accedido a otro, pero la mayoría de ellos y de ellas hicieron el acceso a la universidad, el examen de acceso a la universidad hace poco, ¿no? El examen famoso y demás. Aparte, siempre se hace con la nota que tienen en el instituto. Ellas tienen mejor nota, más o menos tienen los mismos gustos de nota que les gustaría obtener en la asignatura, pero después, ¿qué creen que van a sacar? Habría que ver también distintas asignaturas. Esta es técnica, ¿vale? No es especialmente, es muy importante, pero no creo que sea especialmente difícil, ¿no? Habría que ver, depende de la asignatura, si son más teóricas, más prácticas, a lo mejor también podríamos observar diferencias. A modo de reflexión, y ya termino, y le doy el testigo a mi compañero. Los 42 grupos de práctica, perdona, es que se está acercando. Los 42 grupos de práctica se crearon voluntariamente y ninguno de ellos se conformó con una sola alumna, y 3 o más alumnos, ¿vale? La siguiente reflexión que aportó, la posibilidad de ser voz en el caso del alumno es mayor al de la alumna, incluso cuando ellas son mayoría en el grupo, ¿vale? La tercera reflexión, aunque en los 7 subgrupos realizados el conjunto de la clase tiende a evaluar más positivamente como lo hace el personal docente, siempre se hace más a favor de los alumnos que de la alumna, otra rata, ¿vale? Se hace más siempre a favor de ellos. Existen diferencias estadísticamente significativas en la distancia de esa puntuación otorgada por el personal docente y la del conjunto de la clase en función del sexo del alumnado. Esto no me meto tanto porque el mes que viene hay en metodología por un tubo, que no sé si lo conocéis, precisamente me meto más a nivel estadístico y de cómo he creado los indicadores y los análisis de esto que estoy presentando. Además, aquí me he centrado más en el tema de lo de portavoz y demás, incluyendo otra información, ¿vale? Y los alumnos tienden una menor distancia entre sus expectativas y las preferencias de la calificación final, aun con calificaciones más bajas que ellas para el acceso a la universidad. O sea, la distancia, la discrepancia entre su preferencia y su expectativa es menor que en el caso de ellas, incluso teniendo una calificación menor. Eso también genera un ruido a nivel personal. Que haya una distancia, esto se estudia mucho en psicología social, que haya una distancia mucho entre tu expectativa y tus preferencias genera un trauma. Porque no crees que se está cumpliendo lo que te gustaría que fuera. En el caso de ellos, fijaros, la distancia es mucho más baja siempre. Aunque la nota de acceso, porque he cogido esa, porque se la he preguntado, se la podía haber inventado, sea más baja. En cambio, ella, en general, teniendo mejor nota de acceso, tiene mayor disonancia, mayor discrepancia entre su preferencia y su expectativa. ¿Vale? Eso es una desigualdad muy importante y sobre todo construida. Y ya por último, os invito a decir, ¿siguen vigentes los mandamientos de la masculinidad hegemónica en el alumnado universitario? Es decir, estamos hablando de nuevas masculinidades. Siempre se lo decía a los compañeros ayer,
que hay muchísimos adjetivos para calificar a las nuevas masculinidades. Disidentes, periféricas, desarmadas, deconstruidas, aliadas. Hay tantos adjetivos, hay más adjetivos en esas nuevas para denominar a esas nuevas masculinidades que realmente hombres ejerciendo esas nuevas masculinidades. Porque si nos miramos para adentro y no miramos de forma manifiesta, sino de latente, seguimos bajo, fijaros lo que hemos visto antes, esos 6 bienaventuranzas de lo que es ser un hombre bajo la masculinidad hegemónica. Eso no significa que no se haya avanzado en muchas cosas, pero todavía a nivel de la naturaleza, del meollo, de la piedra angular de esa masculinidad hegemónica, todavía la seguimos ejerciendo. Nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, esto por mi... Muchas gracias por vuestra atención, por esta explicación, pero todavía continuamos con el taller porque ahora veis que van cogidas las manos, ¿vale? Pues cedo el testigo. Muchas gracias. Sí, te lo digo, claro. Hola. Ahora sí, ¿no? Si no hacemos un podcast esta tarde, ya está. Hola, ¿se escucha? Uy, se me escucha como con eco. Bueno, después de la magnífica exposición de los resultados del profesor José María, a mí me gustaría realizar, antes de dar paso a mis compañeros para explicaros el estudio de caso que hemos realizado con nuestra propia clase, una pequeña reflexión a propósito de esta cita que hemos elegido, que es sobre el tema de la participación en los estudiantes. Y es algo que si miramos esta cita, vemos que la participación tiene un componente individual, hablando de tener ganas, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que tiene un componente social, que es la de permitir un espacio de horizontalidad como puede ser este que nos ha facilitado este grupo de profesoras tan impresionantes con estos talleres de metodología con perspectiva de género, el cual agradecemos enormemente. Esta es una oportunidad precisamente de crear, de romper esas barreras, de esas lógicas de dominación de las que el mismo profesor nos estaba hablando hasta hace unos ratitos. Esas barreras que son necesarias romperlas porque, a ver, sacarse un título está bien, pero yo siempre suelo decir con mis amigos que sacarte la carrera, sacarte el titulito, homologa. Pero lo que hagamos durante los 4 años que estamos estudiando es lo que realmente va a ser significativo en nuestra vida y lo que puede no derivar en que sea esto un cohete que nos lanza a no sé dónde y crear realmente espacios democráticos donde cada una de las personas que estamos involucradas en esta comunidad educativa, como suelen decir las instituciones, lo sea realmente. Nosotros hemos elegido en nuestra propia clase, no pasa todavía, ahora hemos elegido un estudio en nuestra propia asignatura para darle un matiz a estas investigaciones, un cariz quizás más cualitativo, al que, bueno, doy paso si quieres a mi compañero Nicolás. Y nada, simplemente quería lanzaros esa reflexión y agradecer enormemente a la facultad de prestarnos este pequeño espacio. Muchísimas gracias. A ver. ¿Sí? Hola, hola, ¿sí? Bueno, yo soy Nicolás y como Nacho también soy estudiante de cuarto de Sociología y a mí me gustaría agradecer en primer lugar
a José María por contar con nosotros y sobre todo que esto sirva de ejemplo para próximas sesiones, incluso en vuestra vida académica, no solo en esta facultad, sino en otras, si también vais, en la que el alumnado no tiene que ser únicamente un dispositivo, como me gusta llamarlo, pasivo, en el que se programan cosas y los profesores insertan, sino que tenemos que ser parte activa de la comunidad educativa, como dice Nacho. Esta idea básicamente es un leitmotiv que tenemos, creo que por suerte la gente con la que nos juntamos y que pretendemos hacer de la universidad una comunidad mucho mejor. Entonces, pasa, porfa. Yo voy a explicar un poco cuáles han sido, después de esa dosis de moral un poco, como queramos llamarla, voy a explicar cuáles son los elementos que hemos tenido en cuenta para realizar los análisis de los vídeos de exposiciones que se grabaron en el curso pasado de la asignatura de Estructura Social de España. Antes de entrar aquí, me gustaría recapitular en varias cosas que se han mencionado en la charla. La primera es en el aula. No sé si alguna vez habéis pensado lo que es el aula. Bueno, para mí el aula, y para la gente que estudia sociología, entiendo, es un espacio de interacción. Es decir, un espacio de interacción social entre los sujetos. Pero no sujetos que se han creado en el aula, sino sujetos que traen una cantidad de experiencias acumuladas, unas trayectorias. Vale, pues el aula es un lugar de confluencia de todas esas trayectorias, donde entra en juego lo que José María ha mencionado, que es la ventaja social de los hombres sobre las mujeres en multitud de ocasiones, como por ejemplo en asumir la portavocía de los grupos cuando se presenta cualquier tipo de trabajo. Bien, teniendo en cuenta eso, hemos querido hablar de dos temas, el tiempo y el espacio. Puede parecer muy físico, pero el tiempo y el espacio también se producen socialmente. Entonces, dentro del espacio, nos hemos centrado en la organización de ese espacio. En primer lugar, en la composición de grupos. Es decir, también lo que ha mencionado José María, cuántas mujeres y cuántos hombres, y cómo casi nunca suele existir el papel de una mujer única en un grupo de varones. Aquí tenemos el ejemplo claro de Paula, que es la única mujer en un grupo de varones, creo que también hay que ponerlo en valor. Y en segundo lugar, dentro del espacio, vamos a hablar de la división de los roles. Bien, yo cuando analizamos esto, se me vino a la mente siempre la pregunta que me va a acompañar hasta que me muera, creo que es ¿quién soy? Y dije, joder, un taller que me está haciendo que reflexione sobre quién soy, algo que también va vinculado a lo que nos ha propuesto José María. Y dije yo, pues yo soy todas las relaciones que he tenido. Dije yo, pues si soy todas las relaciones que he tenido, vamos a ver en estos roles qué relaciones más o menos se proyectan de lo que cada persona simula dentro de esta simulación que son las representaciones y las exposiciones. Bien, entonces, en la división de roles hemos atendido a quién responde a las preguntas, es decir, cuando se realizan preguntas por parte del alumnado, quién responde y desde dónde responde, es decir, desde dónde se articulan todas esas experiencias para dar una respuesta, es decir, cómo responde y en torno a quién y qué expone, es decir, cuáles son la división, los papeles que adopta cada persona, asumiendo como a nivel axiomático que hay como una jerarquía en torno a los elementos que componen un trabajo. Es decir, la introducción en apariencia puede ser más importante porque resume el trabajo, pero particularmente, y también con Nacho, que lo hemos hablado antes, creemos que el marco teórico puede ser una de las partes que parece que entre el alumnado tiene mayor importancia. Entonces también quería remarcar eso. En segundo lugar, en cuanto al tiempo y la organización y producción del tiempo, hemos querido atender a cuáles son las divisiones de las partes en torno a dichas exposiciones. Bien, ¿cuál es el orden de intervención? Igual, asumiendo que las primeras personas en intervenir tienen como un papel más importante porque rompen el hielo, porque incitan de alguna forma a captar la atención del alumnado y también en las personas que cierran o que moderan los debates, porque la conclusión de los trabajos también hemos valorado como un elemento muy importante. Por lo tanto, esto nos llevaría a la segunda pregunta, que es ¿cuánto dura cada aportación? También asumiendo que hacer acopio del tiempo es una forma de ponerse cara al público y también demostrar esa seguridad, esa notoriedad que se presupone a los varones. Algo que estoy haciendo yo, por supuesto. Y en cuanto a la profesora, también queremos ver a quién se dirigía ella y qué le dice a cada persona. Lo que pasa es que hemos intentado formular esa pregunta ayer revisando el material en torno a quién dirige la profesora las críticas. Porque nos hemos dado cuenta que parece que el peso recae
muchas veces sobre la persona a la que se le interpela diciendo, pues mira, esto lo tenéis que haber hecho mejor, y en la mayoría de los casos se menciona el nombre de la persona, apelando muchas veces a los varones. Pues este sería un poco el esquema general para ese análisis más cualitativo, también siguiendo la esquemática de José María. Y nada, yo voy a dar paso ahora a mi compañero José, que va a hablar de la composición de los grupos. ¿Escucháis bien? Sí, ¿no? Vale, pues bueno, yo no pretendo extenderme mucho porque al final lo que hacemos es una representación de resultados, una presentación de resultados muy similares a lo que ya ha contado José en este caso. Y bueno, como introducía Nico, pues como podemos ver, las diferentes composiciones de los grupos, tenemos una mayoría, a veces incluso aplastante, de mujeres en esa propia composición. Veis que algunos están totalmente compuestos, quitando el grupo número 9, que quizás todo se refiere a mujeres, ¿vale? El porcentaje se refiere a mujeres. Quitando el último grupo, en este caso todos están feminizados, son mayoritariamente mujeres, que viene un poco a corroborar el estudio que comentaba antes José María. Veis las proporciones también, y bueno, tiene poco más. Sí. Pues sí, te expliqué. Sí, pero se refiere a los totales, se refiere a los totales. Sí, pues los totales ahora mismo no disponemos. De todas maneras, remarcar que hemos tenido verdaderas dificultades, puesto que estos son vídeos que nosotros recuperamos de una asignatura en concreto del año pasado, Estructura Social de España, que no sé si alguno la habéis disfrutado o sufrido ya, o estáis en ello, en proceso. Pero sí, nos costó mucho, ¿no? Y había algunos datos pues, que directamente ni disponíamos. Era un poco pues, para hacer esa, que no se quedara todo en una presentación propia de José María, sino que nosotros pudiéramos también aportar parte. Sí. Sí, como arriba son unitarias. ¿Vale? Sí, bien. Vale, y aquí, pues bueno, continuamos, ¿no? Si vemos la división de roles, pues como muestra seguimos en la misma estructura, casi que no nos vamos a quedar con el último porque sabemos que está mal. Aquí no es broma. Pues vemos la composición y a quién responde cuando se pregunta, ¿no? Como podemos ver, en el primer grupo, pues responde chica, en el segundo grupo chicos, chicas, 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 chicos, chicas, chicos, chicos. Vemos que realmente se presenta bastante visto el contexto de preguntas, ¿no? Pero si pasamos a la siguiente pregunta y vemos qué exponen los chicos, pues casi siempre, como decía anteriormente Nico, vemos como principalmente el marco teórico, que parece que muchas veces como que a lo que le damos peso, pero también conclusiones. Muchas veces damos las conclusiones o la introducción. Antes comentabais, para que esto no sea muy redundante, y creo que interrumpimos en ese caso a José María cuando decía por qué el chico al final acaba introduciendo o concluyendo, ¿no? Es como, ¿y por qué en grupos de cuatro compañeras y un compañero acababa él? Decíamos, pues puede ser multicausal, ¿no? No es únicamente por un motivo. ¿No pensáis que muchas veces, una cuestión que creo que todavía no ha salido y que creo que deberíamos de empezar a discutir, en esa reproducción que se hace de la masculinidad, muchas veces las mujeres también empujan de alguna manera, ¿no? Quiero generar un poco de debate. Empujan y dicen, bueno, si se le valora mejor a ellos, intento aprovecharme. No sé si se me está entendiendo muy bien lo que quiero decir. Si somos cuatro chicas y un chico, pues que él haga la conclusión o que él introduzca para romper el hielo un poco, como comentaba Nico. No sé qué pensáis sobre esto.
que no se quede esto en una cosa unilateral, que creo que llevamos mucho rato hablando y poco tiempo escuchando. ¿Qué pensáis? ¿Pensáis que se utilizan esas estrategias o pensáis que es una cosa muy mecánica o que es reflexionada? No sé. ¿Pensáis que está mecanizado entonces? Claro, es que acaba siendo un engranaje, ¿no? Acaba siendo toda la parte que nosotros mecanizamos, es decir, que ya la tenemos totalmente asumida, instalada, y cómo el sistema propiamente en ese engrase de engranaje favorece todo eso. Comentaba José María, incluso, yo antes quería generar ese debate, ¿no? Incluso cuando hay 4 mujeres y un hombre, 4 chicas y un chico, acaba siendo él, incluso, como decía, ¿no? Incluso dice, si no quiero, al final hay una presión que se escapa en un único punto, que creo que son los procesos que comentaba la compañera. También, como quisimos analizar, como veía, qué diferentes partes también, cómo subordinamos las diferentes partes. Es decir, una parte central del trabajo parece que tiene bastante menos peso, quizá, o una parte del trabajo empírico, que quizá la introducción, que es la presentación, el primer choque, o las conclusiones, ¿no? Muchas veces evaluamos y decimos, a ver, no decimos quién expone mejor, quién concluye mejor, sino que muchas veces en ese mecanizado acabamos tirando de quién históricamente, y esto tenemos que saberlo, históricamente se ha desarrollado en el espacio público.
no hace falta remontarse al foro romano ni nada de eso, pues, en el que las mujeres tenían vetada la actividad política, para saber que al final el hombre pues, ha ocupado ese espacio y muchas veces nosotros lo reproducimos. También creo que tenemos que ser conscientes del sitio donde estamos. Es decir, esto seguramente, lo discutíamos ayer con José María, seguramente cambiaría muchísimas las coordenadas si estuviéramos en otra titulación. Yo creo que estamos en unas titulaciones en las que de alguna manera somos más sensibles o tenemos quizá una perspectiva, una visión más sociológica del asunto que nos permite evaluar algunas cuestiones, ¿no? Decía Bourdieu, ¿no? Que la sociología era un deporte de combate porque hacía que nos pegáramos frente al espejo, ¿no? Y con todo y con eso, fijaos, a modo de crítica interna propia, cómo nos falta compañeros. Claro, tenemos algunos compañeros por ahí, pero nos falta compañeros. Es decir, todavía incluso en un espacio en el que se nos presupone una mayor sensibilidad, acabamos adoleciendo de falta de compañeros. Bueno, poco más. Creo que hay una siguiente parte y que ya, Paula. No pasa nada. Sí, vale. No pasa nada. Moderna me siento con esto. Ese que estaba yo controlando que no me fuera para atrás todo el rato. Digo, como pases por detrás te caes. Bueno, ¿se me escuchará? Vale. Antes. Ahí. Vale, pues yo voy a comentar un poco la división de las partes que conformaban el grupo, ¿vale? Como observamos, hemos observado que las mujeres conformaban el mayor porcentaje de los grupos y a su vez, como vemos aquí, los hombres conformaban el primer lugar casi en todo y sobre todo abrían y cerraban las exposiciones. A mí todo el rato me ha resultado, ¿por qué será esto? ¿Y por qué? Y es lo que hemos hablado antes. Yo creo que ha sido una de forma inconsciente y aparte como que le hemos dado ese rol a los hombres. Además, cabe destacar la aportación tanto de mujeres como de hombres. Esto sí que es importante saberlo y es que había como unos 20 minutos de exposición en total y claro, el tiempo estaba repartido. No, tampoco hay mucha diferencia. Es verdad que los hombres al final se enrollan un poquillo más y tienen partes un poco más amplias y hablan un poco más, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia, pero por eso mismo, porque el tiempo era limitado y los grupos se tenían que dividir el tiempo y como se evaluaba también de forma personal, la profesora lo evaluaba también un poco de forma personal, pues tenían que más o menos todos tener el mismo tiempo. Vale, y en cuanto a la profesora y en cómo actuó, hemos observado que principalmente hay mixto, hay hombres y mujeres, pero observamos que aquí mayoritariamente a mujeres. ¿Por qué creéis que se dirige a mujeres principalmente? En la crítica, claro. ¿Alguna idea general? Claro, efectivamente. También habría que tener en cuenta el tema del que ella está criticando. Vamos a decir una crítica buena o crítica mala. Eso puede ser así. Pero habría que tener en cuenta el tema del que se está hablando. Yo, una de las que me di cuenta, un grupo me sorprendió mucho porque el aspecto económico, de trabajo y demás, se le daba a los hombres. No lo representaba ninguna mujer, excepto en grupos que eran todos. Pero es verdad que se le daba un montón el aspecto económico y de trabajo al hombre. Y a mí eso me sorprendió porque a mí, por ejemplo, ese aspecto me encanta. Esos temas a mí me gustan mucho. Si yo hubiera puesto ese tema así, seguramente hubiera sido yo la que hubiera dicho que lo hago yo. Pero es cierto que se le une a los hombres con ese tipo de temas. Nosotras nos dedicamos más a la salud, más al cuidado en los temas, a la hora de exponer. Hablo en general con compañeras. Pero el aspecto económico y de números
se les adjudica a ellos. Ellos se dedican a analizar los datos, se dedican en mayor parte a eso. Entonces, para mí es algo que me resalta un montón, porque ya no sé si son cuestiones a niveles de aprendizaje, de memorizar y por otra parte el análisis. No sé si para nosotros es más difícil, si es más fácil, no sé por qué se hace. Es una cuestión que a mí me gustaría resolver y preguntarle a todos mis compañeros, pero claro, ya cada uno está desperdigado por ahí. Y ya está. Bueno, en conclusión, vemos que bueno, las mujeres, vamos, la conclusión que yo saco, ya eso cada uno de vosotros ya habláis. En conclusión, es que las mujeres todavía no somos conscientes de muchos aspectos decisiones que tomamos que nos perjudican a nosotras mismas. Y esto también hace que los hombres sigan cogiendo roles como más importantes. A ellos se les da visión y a nosotras no. En el momento en el que a lo mejor nosotras cojamos un rol, en este caso de ellos, ¿por qué no nos da la misma importancia? Ahí lo dejo para reflexionar. ¿Alguna conclusión de mis compañeros? Sí, toma. El chaponcillo ese que os he dado en torno a lo que quién soy yo era un poco por lo que ha comentado la compañera, por darnos cuenta de que somos todas las relaciones sociales que hemos experimentado y cómo todas esas se articulan en el momento presente. Entonces era un poco, con este ejercicio yo me di cuenta que muchas de las actividades que yo hago, la forma que tengo de comunicarme, sí que siguen desempeñándose dentro de la masculinidad hegemónica. Entonces es porque, claro, yo he experimentado desde que soy pequeño ese tipo de aspectos y de alguna forma lo he interiorizado. Está en nuestro subconsciente, por eso apelaba a esa cantidad de experiencias que acumulamos. Y a mí también me gustaría formular una pregunta y os dejo que, si nadie tiene más nada más que decir, es que si pensáis que es posible una masculinidad alejada de lo hegemónico, pero que no sea masculinidad. Es decir, ¿pensáis que es posible una masculinidad buena, independientemente de si es nueva, disidente o como queráis mencionarla? Sí, que sí, claro, eso es, que si hay una masculinidad que sea buena. Feminista, pero eso, que mucha gente está muy confundida con los conceptos. Entonces, yo creo que primero habría que cambiar el nombre y ya después ahí llevar una serie de masculinidades en este caso, que sean buenas. Pero claro, ¿cuáles son buenas? Ahí estaría la cosa. Yo supongo que sería igualdad. Mientras haya igualdad, pues, en todos los aspectos, pues. No sé si alguien quiere comentar algo. No, sí, sí, sí. Ah, He hablado, José María. Uy, perdón. Es verdad. Antes, José ha hablado de la deconstrucción. Me parece que es totalmente importante que sepamos todas estas cuestiones que venimos comentando y venimos estudiando sobre cómo se articula ese posicionamiento implícito que está dentro de nuestra socialización como hombres. Entonces, un primer paso es conocerlo. Estoy totalmente de acuerdo, en parte de acuerdo con el hecho de cambiarle el nombre a las cosas o reconceptualizarlas quizás. Hasta que no sea capaz de mirar tal y como es el concepto de masculinidad y lo que entraña, no seré capaz de cambiarlo. Al menos pienso que el primer paso está en observar el concepto y todas sus partes para poder determinar si eso es posible cambiarlo, que yo creo que sí, que lo es. No sé qué pensáis de ello vosotras.
profesora que era el propietario del colegio, que ejercía primero como director, era un hombre. Además, todos eran mujeres. Solo había otro hombre, que era el jardinero, y él como director, y todo lo demás, todas las guías, las asistentes eran mujeres. Y yo decía la importancia de que los niños y las niñas vieran que también podía haber un asistente, un guía, porque era pedagogía Montessori, que fuera un hombre. Porque si no, entonces vamos asumiendo que ese espacio no le ocupa ellos. Hoy vamos a pedir lo del tema de lo del foro, de compartir situaciones cotidianas donde podemos ver la masculinidad hegemónica, ¿no? Y yo quería compartir uno que hemos visto. Yo he iniciado este taller, lo abro, ahora parece que lo estoy cerrando, que no lo voy a cerrar, por favor, cerramos entre todos y todas. Pero ha habido un momento en que yo tenía que hacerlo de presentación, girarme, no sé qué. ¿Quién ha sido la persona que directamente me ha cuidado? Oh. Y estoy yo, y tengo otros compañeros, y no he señalado a nadie. O sea, no, siempre que digo este tipo de cosas no es para señalar a nadie, no, nadie se sienta a nivel personal atacado. Pero lo tenemos allí intrínseco. Lo tenemos intrínseco. Lo mamamos. Siempre estamos mamando esto. Y lo decía antes Nacho, y yo también, yo no sé si hay que es una masculinidad buena. No sé. Lo que sea importante es que sepamos exactamente de dónde vienen las cosas, que seamos reflexivos, que seamos críticos. Y para eso tenemos que hacer un ejercicio de mirarnos al espejo. Por eso utilizo la última diapositiva que ponía, era el hombre que se quita la cara y se mira esa máscara, ¿no? Porque queremos, yo en mi tesis doctoral trabajaba sobre identidad social de las mujeres que dan a luz en el parto, ¿no? Y la identidad social muchas veces se construye en negativo, es decir, no sabemos quiénes somos, pero sí sabemos lo que no somos o lo que no queremos ser. Entonces, hipervisualizamos que no somos eso. Que claro, es una construcción en negativo, como antiguamente las cámaras de fotos, el carrete. Lo que era negro era blanco, lo que era blanco era negro. Pues construimos muchas veces nuestra identidad así. Imaginaos que yo no quiero que se me relacione con ser una persona de ideales de derecha. Pues yo todo lo que tenga que ver con ideales de derecha lo tengo que rechazar. No sé cómo me tengo que comportar, pero como eso, no. O si no quiero que se me considere pues, una persona con ideales de izquierda, pues eso no. Entonces, ¿qué es lo que no tengo que cumplir? Esto. Fijaros, siempre hay una polarización. Y el tema de la masculinidad es una polarización y vuelve a recordar con el tema de la subordinación. Es decir, yo quiero ocupar este espacio de poder que me otorga. Que la compañera con el tema de la chapa, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer con las nuevas masculinidades? Y aquí voy a repetir, está utilizando a muchas autoras, pero en este caso voy a coger a Miguel Lorente, profesor aquí de la Universidad de Granada, dice que hay que dar 3 pasos, ¿no? Que los hombres tenemos que dar 3 pasos para alejarnos de esta violencia, ¿no? Un paso hacia el frente, hacia el feminismo, un paso hacia atrás, hacia el sistema patriarcal, y un paso hacia el lado para acompañaros, pero no coger y protagonizar la película. Tenemos que saber ser actores secundarios. Podemos ganar un Oscar si queremos ganar algo, fijaros cómo. Pero podemos ser los mejores acompañando. No podemos liderar esto. Tenemos que acompañar. Creo que hacemos mucho más cuando intentamos no hipervisualizar. Por ejemplo, 8M y salir todos estos hombres aliados y tal, que hacen muchísimas cosas positivas, pero se tienen que poner los primeros en las pancartas. Todos hombres que estamos desconstruyéndonos. Y medios de comunicación y bombardeando hacia eso. Dime, perdón. Claro. Es la casualidad. Yo os voy a decir un ejemplo contrario también, ¿vale? Para hacer un poco de abogado del diablo, ya sabéis que busco siempre los 3 pies al gato. Yo me presenté para unos galardones de estudios feministas. Lo organizaba, no vamos a decir quién lo organizaba nada más. Pero cuando empecé a mirar toda la secuencia de premios que se habían dado, se da como los premios Planeta. Ganador o ganadora y el que se queda como finalista. Entonces se da como 2 reconocimientos a los trabajos sobre feministas. Llevan como 11 años y en los 11 años siempre había sido galardonada una mujer y como finalista otra mujer. Pero en la convocatoria no venía nada de que solo se pudieran presentar mujeres, que también podría ser derecho y para nada se junta. Entonces, cuando llamé por teléfono antes de presentar mi tesis doctoral, le dije, perdona, ¿puedo presentar? Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas? Digo, mira, que no te moleste, es que no ha habido ningún finalista hombre en los 11 años. 22 personas galardonadas, ningún hombre. Que no quiero
caso, llorar como hombre de que me encuentro en situación discriminada, ni mucho menos. Pero creo que es muy importante también que se visualice de vez en cuando eso, como una pequeña cuota, que no ocupemos los espacios de poder. Porque si no, entonces, ¿qué le pasa a los hombres? Muchos hombres se alejan de esto. ¿Cuánta gente se ha matriculado, chicos, a este curso? Pero es que después, fijaros, cuánta gente, cuántos profesores hombres han participado en estos talleres. Y fijaros, nosotros, y presentamos lo de las masculinidades como si fuese nuestro espacio que nos toca hablar en la perspectiva de género. Porque si yo me pongo a hablar de otra cosa, se me puede atacar porque tengo que dejar. Una de las cuestiones fue cuando quisimos compartir con el alumnado, que me parece maravilloso y creo que es una cuestión que habría que trabajar, igual que podríamos trabajar con PAS, con personal de consejería, de mantenimiento, con personal de limpieza, para hacer realmente tribu y cuidarnos la comunidad universitaria, ¿no? Yo cuando me dijeron, viene Nacho, viene Nico, viene José, yo encantado de la vida, pero dije, por favor, un alumno. Y Paula ha sido alumna mía este año en tercero, y está en la asociación, y bueno, pues tenemos una alumna, yo por favor que aparezca. Porque es fundamental, porque si no parece que la masculinidad solo le interesa al hombre, y todo ese espacio no nos pertenece, que no significa que acaparemos el discurso como estoy haciendo yo ahora, perdona. ¿Vale? Bueno, lo que quería comentaros era, sobre todo, que vamos a intentar poner en el foro, y os animo, por favor, si os da más, no sé, o si queréis hacerlo de forma anónima, pero sí veamos un poco para nuestro adentro qué situaciones se han dado que a lo mejor podemos analizar como masculinidad hegemónica, ¿no? Y cómo podemos deconstruirla. Entonces, podría quedar un rato, pero para levantar un poco de debate, no sé si os parece bien, os voy a enseñar lo que voy a compartir, que todavía no oculto, lo voy a mostrar, sobre una reflexión que hice yo muy personal el año pasado, ¿vale? Como vamos con tiempo. Es un trabajo nuestro, es decir, de hombres como tal. No quiero utilizar el verbo arrastrar, pero sí, de alguna manera, visibilizar o convencer de que aquí hay un trabajo también propio de los hombres. Es decir, construir una nueva masculinidad es imposible sin deconstruir una antigua masculinidad en ese tipo ideal que se genera, esa masculinidad hegemónica, ideal no con connotativo maniqueo, ni mucho menos, pero es un trabajo nuestro y aquí hay un fracaso propio, es decir, hay un fracaso que los pocos porque al final somos pocos, yo creo también que, por ejemplo, en televisión sobre todo, que es un ámbito que yo pues, investigo mucho más, el cine y tal, creo que se expone nuevas masculinidades o se está intentando visibilizar, pero yo creo que estamos por ahora fracasando rotundamente y aquí hay una prueba palpable. Y si no somos capaces de arrastrar a esos compañeros a decir, mírate en el espejo, tío, vamos a hacer otra cosa diferente, el fracaso es nuestro. Porque muchas veces parece que recae de nuevo en no lo explicáis bien, reconceptualizar, vamos a acercarnos. Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que creo que hay un proceso muy dialéctico que no se puede alejar muchísimo, por eso que comentaba yo antes, ¿no? O que comentaba Paula, tiene que ser algo que se palpe cercano, pero que sea capaz de tender puentes para cambiar otras cosas. Si no, muchas veces aparecemos como extraterrestres y me parece que el ámbito académico peca de eso, una barbaridad, y más en titulaciones como la nuestra, sociología, acabamos hablando para nosotros mismos y el resto del mundo funciona en una lógica totalmente diferente. Y bueno, pues creo que ya está eso pues. Y aquí completando. La presentación, vale, de nuestro trabajo y la puedan compartir el resto. Y bueno, os cuento, esto lo escribí el año pasado, Esto para nada, me salió, yo creo que ha sido la forma de escribir más sencilla, no es como cuando te encuentras como investigador, que te encuentras contra el folio en blanco, que tienes que hacer marco teórico, introducción y demás. Fue como muy fluido, ¿no? Por así decirlo, como casi lo vomité, ¿no? Yo aquí digo, mamá, ¿quién era? Además de ser mi madre. Digo, hoy en el círculo de hombres en el que llevo participando medio año de forma online, se apodera de mí por primera vez
una sensación de dolor antes de comenzar a abrirme, a sincerarme. Mis compañeros llevan 45 minutos desnudando sus sentimientos sobre si conocemos realmente quién es nuestra madre, y mientras hacía una escucha activa de lo que compartían, he podido reconocerme de forma honesta. Creo que ha sido de las pocas veces que he sabido acallar al hombre con el que me disfrazo, escuchando a mi alma, por duro que fuera la realidad del mensaje que iba a compartir, para llegar a la raíz de la relación que he mantenido con mi madre. Normalmente como hijos se nos presupone que conocemos a nuestra madre, una persona a la que le atribuimos una serie de capacidades que han aprendido por el hecho de ser mujeres, que nosotros como hombres se las asumimos y remarcamos. Las frases que más he escuchado cuando habla cualquier hombre sobre su madre en situaciones cotidianas es que la considera una heroína, una santa, una abnegada en el amor hacia él, una mujer indispensable para la supervivencia de su padre y que ha sabido manejarlo a pesar de haberlo sufrido de muchas formas. Hoy he sido consciente del tremendo vacío que pongo entre mi madre y yo, sintiendo una profunda ira hacia mí y a la vez una herida abierta en mi dignidad de hombre, que trata de ser feminista. A Paqui, que es como se llama mi madre, no la he querido realmente conocer, y no se trata de que ella o yo hayamos tenido una relación atormentada de forma manifiesta, típica de los guiones de las películas que suelen echar en la televisión en los fines de semana, para después de almorzar. Las personas de mi entorno tienen una opinión de que Paqui es una buena madre, y de que yo soy un buen hijo. No le he dado muchos sobresaltos durante mi infancia, mi adolescencia y mi año de juventud. Creo que he cumplido con lo que se espera de un hijo y que ella está tremendamente orgullosa de quién soy. No conozco a mi madre, no la quiero conocer. Hoy al conectar con mi alma y hacer un repaso de lo que creía conocer a mi madre, me he dado cuenta de que no me he interesado nunca en conocerla. A mi madre la he cosificado, utilizándola como una diana de mi furia, usándola como espejo de todo lo que odio de mí y golpeándola como un saco de boxeo para callar al niño que hay en mí y que no juzga. Mi madre ha trabajado como enfermera hasta hace unos meses que se jubiló. Es una persona que ama su trabajo y que siempre ha puesto los cuidados de los demás en el centro, a niveles casi obsesivos que le han llevado incluso a descuidar su salud emocional. Siempre ha estado dándolo todo, tanto en su profesión como en las tareas de la casa. En cambio, yo siempre que hablo de lo fundamental que es la corresponsabilidad de las parejas a mi alumnado, destaco una y otra vez que mi padre fue y sigue siendo el perfecto amo de casa. Reconozco, apremio a mi padre por no ser el típico hombre tradicional, por enseñarme a adquirir las responsabilidades de la casa como una cosa de dos, por la valentía de obtener el graduado escolar cuando a mí solo me quedaba un año, por soportar las neuras de mi madre, por todo lo que hizo y todavía está haciendo. Y claro que hay que reconocérselo. Pero en todo esto, ¿dónde? Hoy me he dado cuenta de la invisibilidad de las cosas que Paqui ha hecho en su vida. Siempre he menospreciado todo lo referente a su persona. Y si le he reconocido algo, siempre lo he pasado por mi filtro que le resta el valor que tiene. En mi madre he vomitado toda mi masculinidad tóxica. La he hecho responsable de todos mis males, de todas mis acciones, de las que no me siento orgulloso, de toda la porquería que os podéis imaginar. Y todo esto lo he hecho sin levantar la voz, con una ironía corrosiva hacia su persona, con un silencio verdugo hacia ella y siempre acompañado de una no escucha. En Paqui he puesto todo el peso que conlleva la palabra madre, una palabra hermosa pero que a la vez puede resultar una condena para las mujeres. Muchos hijos, al igual que he hecho yo, no tratamos de conocer realmente a la persona que es nuestra madre al interpretar sus acciones en base al rol que la sociedad nos muestra como de buena madre. Hoy he visto la verdadera cara que he tenido como hijo. No puedo borrar todo el desprecio que he hecho para conocer a la persona que es mi madre. Lo asumo y espero poder, a partir de este momento, acercarme a ella sin construcciones sociales latentes, sin una mirada patriarcal que distorsione su valía de sus acciones como persona y que la cosifica en la madre que tiene que soportarlo todo, y dando crédito a todo lo que ella hace sin estar condenada en su rol de madre. Bueno, pues esto que compartía, que es un ejemplo que a lo mejor, pues, ostras, esto José es demasiado sincero e íntimo y personal. Pero bueno, se puede compartir situaciones como la que hemos visto, que yo ahora he señalado, ¿no? Que, por ejemplo, necesitaba ayuda para presentar y la persona que realmente ha venido a cuidarme, a ayudarme, ha sido Paula, que es otro ejemplo claro. Podéis buscar algo más personal, más íntimo, pero sí es verdad que yo creo que de los pocos adjetivos que me gustan sobre las masculinidades nuevas, si existe lo de nuevas, porque pensad que para que sea nuevo tiene que romper el paradigma. ¿Y estas masculinidades están rompiendo el paradigma?
No lo sé. Yo planteo la pregunta. Pero sí es verdad que sí destacaría que a lo mejor hay unas nuevas masculinidades que están en transición. Y para que haya en transición, pues tenemos que mirar hacia nosotros mismos, ¿no? Hacia nosotros y hacia nosotras mismas. Entonces, de esto es lo que quiero que penséis más en el taller, aparte de los datos, de todo lo que hemos compartido, pero que reflexionemos. Y aquí sí es verdad que me gustaría que el poco tiempo o el mucho tiempo que nos queda, que si queréis compartir algo, alguna cosa que os llame la atención, algo que tal, no sé, que ahora también es el momento, que esto no es un solo, es bidireccional, ¿de acuerdo? Yo ya aprendo a estar callado.